La Pontífica, Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el doloroso paso del prendimiento y esperanza para la salvación de las almas, también conocida como Cofradía California de la ciudad de Cartagena, se constituyó oficialmente el 13 de junio de 1747, siendo erigida canónicamente en la iglesia de Santa María de Gracia, donde la hermandad sigue poseyendo una capilla en propiedad dedicada al culto de su titular, el Santísimo Cristo del Prendimiento. Los hermanos de la cofradía son conocidos coloquialmente en Cartagena como los californios, apelativo que, según tradición oral, se debe a que poco después de su fundación ingresaron en la cofradía unos marinos procedentes del Virreinato de Nueva España, que habían colaborado en las expediciones que, en 1768, el virrey don Carlos Francisco de Croix, el marqués de Croix, había enviado a tierras de California. Aunque no se sabe con exactitud el origen de este sobrenombre y probablemente tenga un origen mucho más tardío. La cofradía, desde sus orígenes, tenía entre sus fines la organización de la procesión del prendimiento, que partía desde Santa María de Gracia al atardecer de cada miércoles santo. El cortejo contaba con 8 pasos, todos ellos, a excepción de San Pedro Apóstol, eran obra del célebre escultor murciano Francisco Salcillo. El cortejo californio del siglo XVIII lo iniciaba la conversión de la mujer samaritana, una alusión clara al bautismo y al renacer a una nueva vida, además de hacer referencia a la caridad y a las obras de misericordia, dar de beber al sediento. Le seguían 3 escenas que narraban lo acontecido en el huerto de Getsemaní, la noche en que prendieron a Jesús, la oración en el huerto, el ósculo y el prendimiento. La procesión continuaba con otros 3 tronos donde de forma individualizada se procesionaban las imágenes de Santiago, San Pedro y San Juan. Cerraba el desfile procesional el trono de la Virgen del Primer Dolor, advocación que en este contexto posiblemente también aludía al comienzo de la pasión del Redentor, pero que habría que entender como el mayor de los dolores de María, la pasión y muerte de su único hijo. Tras una etapa difícil entre finales del siglo XVIII y la primera parte del siglo XIX, consecuencia de los cambios sociales acontecidos en la sociedad española tras la caída del antiguo régimen, la cofradía vivirá un periodo de esplendor en la segunda mitad del siglo XIX, coincidiendo con el auge de la burguesía cartagenera enriquecida por la minería. Será en estos años cuando surja lo que en Cartagena se conoce como el trono de estilo cartagenero, un trono alto con 2 cuerpos y 8 cartelas o candeleros en cada una de sus esquinas, adornadas con profusión de luces y flores. No obstante, el típico trono cartagenero es algo mucho más complejo. El kit de estos tronos no será solo su altura ni la disposición de los puntos de luz, sino la manera de resolver su decoración que consigue crear, superponiendo juegos de luces y capas de flor, una especie de envoltura externa, efímera y etérea que desaparece como si fuese un ensalmo, cada noche de Semana Santa para reaparecer totalmente renovada al año siguiente. Luces y flores son por tanto la base de estos tronos singulares, pero también son 2 elementos representativos de la sociedad y la época en la que surgieron: la luz, la electricidad, símbolo del progreso que tanto fascinaba a los hombres de finales del siglo XIX, y las flores, un motivo recurrente en las decoraciones del modernismo organizacionista. Tronos que aparecerán por primera vez la noche del miércoles santo de 1879, portando las imágenes de San Juan Evangelista y de la Virgen del Primer Dolor. También el trono de la Virgen California será el primero en ser iluminado con la luz eléctrica en la Semana Santa de 1892.
pero la auténtica transformación de las cofradías pasionarias de Cartagena y por tanto de la Cofradía California se producirá durante el primer tercio del siglo XX, momento en el que las procesiones se convierten en un reclamo para el turismo. En esos años, los californios renovarán parte de sus tronos de la mano del escultor granadino Luis de Vicente Mercado y se harán con un interesante conjunto de bordados, en su mayor parte salidos del taller del Asilo de San Miguel de la propia ciudad. Sin embargo, la verdadera renovación se deberá al nuevo modelo de gestionar la hermandad, apareciendo entonces las agrupaciones cofrades, grupos de hermanos destinados a proveer todo lo necesario para la salida procesional de un paso y su correspondiente tercio de capirotes. Esta manera de organizar la hermandad hizo que los hermanos se identificaran con un paso o advocación concreta, implicándose decididamente en su gestión, lo que facilitó los objetivos del momento, que era conseguir sufragar la salida de los tronos, los tercios y mejorar el patrimonio cofrade. La creación de las agrupaciones también favoreció la implantación del orden en la Semana Santa cartagenera, es decir, la manera de caminar las filas de penitente al unísono del ritmo del tambor. Orden que, junto al adorno floral de los tronos y el uso de la luz eléctrica, será una de las señas de identidad de las procesiones cartageneras desde la segunda mitad del siglo pasado. Además, a partir de 1928, la cofradía instituyó también la Noche del Jueves Santo, la Procesión del Silencio, hito que facilitó la transformación del traslado de la imagen de San Pedro desde el Arsenal Militar a Santa María de Gracia, la noche del Martes Santo, en una auténtica procesión a la que con los años se incorporarían los traslados de San Juan Evangelista y Santiago Apóstol, desde el Parque de Artillería y el Gobierno Militar respectivamente, así como la creación de la procesión de la entrada de Jesús en Jerusalén, la tarde del Domingo de Ramos, en los años 50 del siglo XX, y a partir de 1987 la organización también de la procesión del Santísimo Cristo de la Misericordia y a partir de 1987 la organización también de la procesión del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima del Rosario en la noche del Viernes de Dolores. En la actualidad, la Cofradía California saca a la calle 5 procesiones. Este aumento del número de procesiones que organiza la cofradía supuso también un incremento de los pasos procesionales de la hermandad, como por ejemplo que en la procesión del prendimiento, que hasta finales del siglo XIX contaba con 8 pasos, en la actualidad procesionan 13.